Me da mucho gusto saludar, por supuesto, a quienes se integraron ya a esta plataforma, a las maestras y maestros que han sido invitados para discutir lo que consideramos es un diálogo para una ley educativa desde y para los pueblos de Oaxaca. Tiene que ver con la iniciativa que el Partido del Trabajo registró en días pasados en el Congreso local, una vez que nos dimos cuenta de que ya se había registrado sobre texto de la armonización que deben realizarse en todos los estados, pero se registró por parte de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso local un documento machote que envió la Secretaría de Educación Pública y bueno, pues simple y sencillamente el PT salió a decir que no estábamos de acuerdo. ¿Por qué dijimos que no estábamos de acuerdo? Bueno, pues porque hemos caminado con las maestras y maestros por mucho tiempo, nos consideramos sus aliados, nos consideramos defensores del proyecto que los propios maestros han venido construyendo y como ellos, pues hemos estado en su momento en contra de la mal llamada reforma educativa y por eso, desde que arrancó la actual legislatura federal, las diputadas y los diputados federales, pues nos dimos a la tarea de prepararnos con iniciativas que incluían propuestas de maestras y maestros. Pues hoy es el mismo caso, hoy estamos igual y por eso pues yo agradezco la presencia de todas y de todos ustedes y también pues la presencia de las diputadas federales Maribel Martínez Ruiz, Margarita García García y el compañero diputado local Noé Doroteo Castillejos. Un poco para ir viendo si alguien más se incorpora a esta sesión que estaremos transmitiendo en vivo también a través de distintas redes sociales, pues un poco aterrizar el tema. Es decir, reitero, esta es una sesión de estos diálogos que hemos venido organizando con el apoyo de nuestras amigas y amigos maestros, de los diputados locales y federales, diálogos por una ley educativa desde y para los pueblos de Oaxaca. Reitero, ¿por qué quisimos presentar una iniciativa de ley de educación para Oaxaca? Pues porque consideramos que el eje rector de la cuarta transformación debe ser a través del ejercicio pleno del derecho a la educación. Es decir, lo que queremos es que quede plasmado en la ley a ese sujeto social, el sujeto crítico, libre y emancipado que enfrentará los retos para salir de los flagelos de la pobreza, de la marginación, de la exclusión y de la discriminación. ¿Qué objetivo general nos planteamos? Lo debo decir de arranque para un poco analizar esta iniciativa, pues propusimos crear colectivamente una ley de educación para Oaxaca, es decir, nosotros le apostamos a ese proceso, sabemos que la sección 22 está revisando, quiere organizar foros, bueno, pero como no queríamos que llegara el día 15 de mayo, que era la fecha fatal para la armonización, y dejando solamente la ley machote, pues tuvimos que hacer nuestra propuesta, pero nuestro objetivo sigue siendo construir colectivamente una ley de educación para Oaxaca que se muestre como un traje a la medida de qué tipo de educación requerimos en Oaxaca a partir de la enorme diversidad humana de nuestro estado, de la enorme diversidad étnica, cultural, económica, biocultural y también regional que existe. Por eso, hoy queremos presentar y discutir con ustedes, maestras y maestros, la Ley de Educación para el Estado de Oaxaca, que si me lo permiten, diré que tiene 8 grandes puntos que vale la pena destacar. Nuestra iniciativa, por supuesto, que plantea la abrogación de la Ley Estatal de Educación vigente, que como todos sabemos, pues imponía la evaluación
de la permanencia que tanto lastimó al magisterio oaxaqueño. Nosotros queremos dar carpetazo a eso, queremos dar carpetazo al decretazo que propusiera Gabino Cue, el saqueador de Oaxaca, cuando se sometió a Peña Nieto, y por eso planteamos la abrogación del decreto del 20 de junio del 2015 que hizo, reitero, tanto daño a los trabajadores de la educación, por lo que planteamos cambiar la condición administrativa de la autoridad educativa estatal. Por supuesto que proponemos que se restablezcan los derechos que señala el artículo 123 constitucional, como lo señala el artículo 16 transitorio. También planteamos que se ordene la creación de los programas locales con el reconocimiento y sistemas de formación y actualización y capacitación, que se ordene también en esta legislación la creación de los programas locales de reconocimiento y de sistemas de formación y actualización y capacitación, lo reitero, que la ley prevea el programa local para revalorizar a las maestras y maestros por su condición de trabajo, y que también la ley prevea un sistema de formación, actualización y capacitación retroalimentado por la evaluación diagnóstica y formativa. Nosotros planteamos que por primera vez se pueda tomar en cuenta en la historia del federalismo educativo, que todos los planes, que todos los programas de estudio se den de acuerdo al contexto local, al contexto regional del servicio educativo, que habrá de conformar a nivel nacional, pues la nueva escuela mexicana, pero también aquí en Oaxaca, la nueva escuela mexicana en el estado de Oaxaca. Y bueno, por supuesto que nosotros planteamos que un punto fundamental es que los pueblos originarios de Oaxaca sean considerados, porque estos demandan construir su propio destino y la educación que se requiere. Es decir, que la ley de educación de Oaxaca debe reflejar un nuevo pacto social educativo que es necesario para la reconstrucción y el renacimiento de nuestro Estado, que los fundamentos filosóficos y principios y estándares de protección son el blindaje precisamente que se requiere en este sentido de construir este derecho fundamental de la educación, y que todo esto que estoy planteando debe irradiar al sistema educativo en el estado de Oaxaca y a la nueva escuela mexicana en nuestro estado de Oaxaca, para que la cuarta transformación tenga como eje precisamente a la educación. Por eso planteamos que en esta ley también está en función de los fines sociales, distributivos, políticos y culturales del nuevo proyecto de nación, y por supuesto, maestras, maestros, que nosotros planteamos fundamental rescatar la pedagogía social que se ha construido históricamente en nuestro país, es decir, tomar en cuenta la unidad, la solidaridad, la soberanía, la formación científica de la conciencia como despliegue de las facultades del pleno pensar, conocer, interpretar y transformar. La Ley de Educación de Oaxaca, maestras y maestros, reitero, reconoce plenamente y protege la naturaleza multiétnica, multilingüe y pluricultural del Estado mexicano, de nuestro estado de Oaxaca. Plantea el desmantelamiento de las estructuras educativas que discriminan, que esclavizan, que colonializan. Nosotros planteamos que hay que trabajar por la recuperación de la soberanía cultural, que planteamos que debemos buscar el camino para destruir el sello mercantil en la educación, la comunicación semántica neoliberal, la dictadura de mercado en la cotidianeidad escolar. Y como se dan cuenta, nosotros hemos capturado en esta iniciativa los conceptos que ustedes plantearon en el PETEO, en el Plan para la Transformación Educativa de Oaxaca, y hemos nosotros tomado como base también las propuestas de muchos colectivos que a lo largo de la lucha democrática del magisterio en Oaxaca se han venido dando. Por eso reiteramos, y con esto termino esta parte de la presentación del evento,
que todos los componentes del sistema educativo del estado de Oaxaca y de la nueva escuela mexicana en Oaxaca deben basarse en varias líneas estratégicas: la económica, la política, la social, la cultural, la ecológica, porque desde el punto de vista económico también necesitamos que nuestro sistema educativo tenga claridad de cómo involucrarse en la reactivación del desarrollo económico del Estado y de sus regiones, desde el punto de vista político, de impulsar el beneficio colectivo y la justicia social, desde el punto de vista social, el buen convivir en comunidad, desde el punto de vista cultural, en el fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como de las comunidades interculturales que conviven en el Estado. Respetamos también desde el punto de vista ecológico, se pide el respeto, la conservación y protección de la naturaleza para las generaciones presentes y futuras. Y termino con esto: revalorizar a nuestras maestras y maestros, rescatar la pedagogía crítica que se ha construido históricamente en el PETEO, que es una propuesta del PETEO aquí para Oaxaca, revalorizar, a eso nos referimos, a su labor trascendental en el Estado, de la máxima importancia que debemos tener aquí presente aquí en Oaxaca, y valorar, por supuesto, su desempeño a través de un sistema de estímulos, de recompensas y de reconocimiento social. Maestras y maestros, lo que hoy estamos haciendo en estos diálogos es precisamente que nosotros lo que queremos es someter a la consideración de todas y de todos ustedes esta iniciativa que decidimos construir con un grupo de asesores entre los diputados locales, con la participación de las diputadas federales y, por supuesto, de un servidor. Y bueno, en tanto no haya una iniciativa de la sección 22, nosotros les decimos que esta iniciativa que presentamos creemos que recoge sus planteamientos. Pero bueno, para eso los doctores Benjamín Maldonado y Guillermo Marín, bueno, pues, nos ayudarán a hacer un análisis del mismo. Pero antes de cederles la palabra a ellos, como lo acordamos antes del arranque, pues pedir una reflexión, un saludo tanto de la diputada Maribel Martínez, de la diputada Margarita, si ya estuviera lista, y del diputado Noé Doroteo, si también estuviera listo. Así es que a la que veo aquí es a la diputada Maribel, así es que te escuchamos, diputada. Un saludo para las compañeras maestras, los compañeros maestros que están presentes. Gracias, diputado Benjamín Robles. La verdad es que es un verdadero placer volver a saludar a las maestras y maestros que hoy nos acompañan. Sin lugar a dudas, estos foros son muy, muy importantes porque eso nos lleva a retroalimentar cualquier propuesta que tengamos. Agradezco, por supuesto, al maestro Julián, que está siempre muy, muy presto para poder fortalecer cualquier ejercicio que tenga que ver con la educación. Y bueno, yo agregaría solamente porque has dado una explicación muy amplia de lo que fue nuestra iniciativa, que tuvimos la oportunidad de colaborar con nuestros compañeros diputados locales en el Congreso Estatal, toda vez que estamos en la armonización de la ley estatal de educación. Hace ya un año que entró la ley federal, hicimos reformas constitucionales al tercero, y por supuesto pues las leyes secundarias. Así que creo por demás importante poder recoger el sentir de quienes son fundamentales para el ejercicio de la educación, y que además no podemos pensar una ley sin las propuestas, el pensar, el sentimiento y toda esta experiencia que tienen las maestras y maestros frente al aula. Por ello, pues el PETEO está integrado justamente en esta iniciativa, pero siempre hay mucho que decir. Y no somos nosotros quien habremos de decirlo cuando pues ustedes son quienes se desempeñan en este ejercicio, y por supuesto hoy estamos más que prestas, atentas y atentos para poder recibir sus comentarios y por supuesto
las ponencias seguramente magistrales de nuestros ponentes del día de hoy, el doctor Guillermo Marín y por supuesto del doctor Martín Benjamín Maldonado, que estaremos muy dispuestas para poder escucharles. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos todos y todas a este el segundo foro en materia de educación. Muchísimas gracias. Diputada Maribel, no sé si está la diputada Margarita, porque no veo aquí su cámara que esté abierta, pero sí sé que está el diputado Noé Doroteo, según me dicen, así es que en lo que vemos si la diputada Margarita activa su cámara, diputado Noé, me dicen que tú también ya estás, entonces creo que ya se te activó el audio, es para que tú puedas hacer algún comentario de arranque. Muchísimas gracias, diputado Benjamín, compañeros diputados y diputadas Margarita García, Maribel Martínez, y sobre todo, pues, agradecerle muchísimo a todos los maestros y maestras y los interesados que están participando en este segundo foro virtual que tiene que ver con pues, la construcción o la propuesta de una iniciativa de ley para la educación en Oaxaca, y que en el caso del Partido del Trabajo se ha presentado en términos de una reforma constitucional y también en términos de una ley estatal de educación, que por supuesto ha recogido también lo que se ha retomado a nivel federal, las mesas de distintos maestros y colectivos pedagógicos en Oaxaca. Y bueno, pues por supuesto que para nosotros es enriquecedor que hoy día nos acompañen el doctor Benjamín Maldonado y el maestro Guillermo Marín, gente muy conocedora del tema tan apasionante, tan crucial y tan fundamental que es pues, el tema de la comunalidad en Oaxaca, por la característica propia de Oaxaca, pero además lo que pensamos que debiera ser cualquier propuesta educativa en Oaxaca, que no puede excluir el punto de vista, la participación, la decisión, la experiencia de nuestros pueblos y comunidades indígenas. De manera tal que para nosotros será ese pues una gran aportación para la experiencia que se está construyendo en el Congreso y que esperamos seguramente se retomen todos estos puntos. Y agradecerle muchísimo al maestro Julián, que también nos ha apoyado a organizar este segundo foro junto con los otros maestros y maestras de los colectivos pedagógicos de Oaxaca. Les agradezco mucho y por supuesto que estamos pendientes a escuchar, a aprender y a tomar nota de todo lo que hoy se diga en esta sesión virtual. Bueno, muy bien, te agradezco mucho, Noé. Margarita, parece que tienes algún problema técnico. Nosotros no hemos apagado tu cámara. Lo que hago es cada rato activar el audio y luego alguien lo desactiva. Entonces, estamos volviendo a activar el audio para que tú me hagas favor de dar un mensaje de arranque. Ya está tu audio activado, no tu cámara, pero sí tu audio por si nos escuchas, si quieres dar algún comentario en lo que vemos cómo reactivar tu cámara. Sí, claro. Muchas gracias, diputado Benjamín, diputada Maribel, diputado Noé Doroteo y a todos los maestros y maestras que nos están escuchando ya en esta charla que vamos a tener, en este foro que decidimos que al presentar la iniciativa con los diputados locales, decidimos que se hicieran varios foros y que serían los profesores quienes su voz fuera tomada en cuenta de todas las regiones, por supuesto que todas las voces necesarias, ya que desde el Congreso Federal nosotros siempre estuvimos y seguiremos estando con esas voces de los maestros, de las maestras, de los padres de familia, de los estudiantes. Y hoy nos agrada muchísimo saber que en esta iniciativa de ley que nuestros compañeros diputados locales presentaron en el Congreso, pues ahí estén realmente representadas todas estas voces y que nosotros pues nunca íbamos a permitir lo que la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto, que su finalidad era perseguir y despedir a los maestros, adelgazar la nómina magisterial mediante la evaluación y que la finalidad era cancelar que los maestros no
no tuvieran ese sindicato para que pudieran defenderse, para que el gobierno de Peña Nieto hiciera y deshaciera. Entonces considero que el diputado Benjamín ya dio una larga explicación de todo lo que contiene nuestra iniciativa del PT, y aquí están representados realmente los intereses y los derechos de los maestros y las maestras, y pues me da muchísimo gusto participar nuevamente aquí en este foro. Bienvenidos a los ponentes, por supuesto agradecerles también ese gran interés al doctor Benjamín Maldonado, al maestro Guillermo Marín, y por supuesto al profesor Julián, que siempre nos hace ese favor de estar ahí coordinando desde Guajuapan. Yo les mando un saludo y claro que vamos a poner mucha atención en esta gran ponencia. Muy bien, pues te sugerimos, Margarita, para si te sales y vuelves a entrar, a ver si eso permite que se active tu cámara. Voy a corregir a ver qué está pasando en mí. Muy bien. Muy bien, pues arrancamos entonces. Permítame presentarles y agradecerle al mismo tiempo al doctor Benjamín Maldonado Alvarado. Él es antropólogo social, originario del Distrito Federal, radica en Oaxaca desde 1980, es doctor en estudios amerindios por la Universidad de Leiden, Holanda. Ha participado directamente en experiencias educativas con estudiantes, maestros indígenas de todos los niveles educativos, desde educación inicial hasta la educación superior. Actualmente es profesor de la UNAM en el posgrado de Pedagogía y es candidato a investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 15 libros y más de 40 artículos sobre etnografía de los pueblos indígenas de Oaxaca y temas de la comunalidad oaxaqueña, la educación comunitaria, la geografía simbólica, el anarquismo maguanista y la autonomía. Les dejo en la presencia del doctor Benjamín Maldonado. Le pido al equipo que le dé el audio y adelante, mi querido doctor, te escuchamos. Muchas gracias. Si ya me escuchan. Te escuchamos bien, no te vemos, parece que no activaste tu cámara, pero sí te escuchamos. Ahí está ya. Es que dice que no, el hospedador lo detuvo, pero bueno, aquí le voy a estar insistiendo en que lo active. Pues muchas gracias por la invitación a participar. Yo quisiera decir dos cosas fundamentalmente. Una que tiene que ver con el sentido de la educación oaxaqueña y otra que tiene que ver con la comunalidad. La educación oaxaqueña, la que ha construido con los esfuerzos de organizaciones indígenas y del magisterio oaxaqueño, ha llegado a concretarse en una especie o un modelo en formación que se llama educación comunitaria. Este modelo de educación comunitaria tiene como su característica fundamental ser un modelo que transforma el sentido de la educación. Y una de sus bases fundamentales es que su método pedagógico es la investigación. Y su referente epistemológico fundamental son los conocimientos comunitarios. Entonces, cuando se habla de educación comunitaria en Oaxaca, de lo que se habla es de un tipo de educación centrada en los conocimientos comunitarios, o sea, en los conocimientos de la comunidad, de la localidad, sin excluir los conocimientos nacionales, universales, que son necesarios y que además son un derecho, pero que le da un sentido distinto a la educación, por una razón fundamental. Porque la educación comunitaria, al estar basada en conocimientos comunitarios, permite la participación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de sus hijos. Pongo un ejemplo rápido. Si a una niña de secundaria llega a su casa en la comunidad y le pide a su mamá que le ayude a hacer la tarea y le dice, mamá, explícame qué es una mitocondria, pues la mamá ni siquiera había escuchado el nombre. Si al papá le pide que le ayude a hacer un paralelepípedo,
peor. No, o sea, los padres de familia quedan excluidos del proceso educativo de sus hijos cuando los conocimientos que se imparten son conocimientos ajenos a ellos. Pero cuando la educación está basada en conocimientos comunitarios, entonces esa mamá y ese papá pueden compartir conocimientos de los que tienen un cierto grado de experticia, son expertos. Por ejemplo, la mamá en medicina tradicional no es una médica tradicional, pero es una experta en el manejo de plantas, de sobadas, de cosas así, de tés con las que se puede curar a los niños. Entonces, basar la educación en conocimientos comunitarios no es de ninguna manera querer excluir los conocimientos universales u oponerse a que los niños los reciban, sino que es centrarse en los conocimientos en los que pueden participar los padres de familia, conocimientos que ya tienen los niños y que serían el eje a partir del cual adquiere sentido el conocimiento universal. O sea, un niño que estudia el sentido de su bosque puede aprender en torno a eso las características de los distintos ecosistemas que hay en el mundo, pero teniendo como base su bosque, la explicación de su bosque como un ecosistema. Bueno, ese es el tipo de educación comunitaria que se realiza en Oaxaca. Esta educación tiene una característica pedagógica fundamental que está basada en la investigación. No, el método pedagógico es la investigación, no es la transmisión de conocimientos del maestro al estudiante, sino es el maestro ayudándole al estudiante a investigar. El modelo más ejemplificador de lo que es la educación comunitaria en Oaxaca son las secundarias comunitarias indígenas. Es estudian secundaria, cada grupo con un solo maestro como en primaria, no tienen materias, no tienen un profesor especialista en física, en química, en biología, en todo eso, sino que cada grupo diseña un proyecto de investigación y lo concluye en un semestre, en 2 o en menos de un semestre, con intervención de los padres de familia, con intervención de las autoridades y con el compromiso de tener resultados. Entonces, estos niños investigan sus propios conocimientos en su lengua y después los enriquecen esa investigación con el conocimiento universal. Por ejemplo, cuando investigan formas de cultivo del maíz, eso lo enriquecen después con biología, con geografía, con ética, con civismo, con todo lo que les puede ayudar. Bueno, entonces, la investigación es la base del conocimiento. Y por increíble que parezca, donde más sentido tiene la investigación es en preescolar. Un niño de preescolar no sabe leer, entonces no se documenta. No se expresa muy bien, entonces tampoco entrevista. Su manera de investigar es observando. Y lo que hemos podido ver durante varios años es que cuando un niño se le guía en la observación de cualquier cosa, la vida de los perros, los caminos de las hormigas, lo que sea, cuando se le guía en la observación, el niño aprende una gran cantidad de cosas que se le quedan en la cabeza. Y la forma de darse cuenta de que aprendió mucho no es que lo pueda explicar, sino que pueda responder preguntas. Cuando se le pregunta, se da cuenta uno de que sabe mucho. En el sentido contrario, en nuestro sistema educativo, todos nosotros seguramente, unos más que otros, pasamos materias transando, engañando, copiando, de distintas maneras, y el resultado real es de que la mitad o más, mucho más de la mitad del conocimiento que acreditamos tener no lo tenemos. Posiblemente nunca lo tuvimos. En cambio, lo que se investiga no se inventa. Entonces, esta educación está basada en la investigación. El problema para poder impulsarla con fuerza en Oaxaca tiene algunas condiciones que hay que tomar en cuenta en una ley. Una primera
es que los maestros no son formados como investigadores. Entonces, requieren un apoyo. No van a ser investigadores especialistas, pero sí una orientación. Una maestra de preescolar puede muy bien ayudarle a un niño de preescolar a hacer investigación. Ninguno de los dos va a ser especialista en el tema que está investigando. Una maestra de primaria también. Entonces, se requiere apoyo para la investigación, pero sobre todo se requiere una estructura. Un sistema educativo basado en la educación genera muchísima información. Y si esa información se almacena o se tira, es información que no tuvo más que una sola utilidad y bastante efímera. Se requiere entonces de sistemas de captación de la información, de trabajo de la información, o sea, de procesos en los que se pueda concentrar la información en cada comunidad y la comunidad pueda entonces disponer de esos recursos informativos. Pongamos un ejemplo, la comunidad, digamos Álvaro Obregón, una comunidad en el Istmo de Tehuantepec, que tiene hasta bachillerato, tiene todos los niveles educativos hasta bachillerato. Si su modelo educativo está basado en la investigación, entonces sus niños muy chiquitos están generando investigación que no aporta mucha información, pero los padres de familia están movilizando su conocimiento y lo pueden estar aportando. Los niños de secundaria y de preparatoria están generando información, y esa información que están generando es la que puede ser útil para los procesos de intervención de la propia comunidad en su realidad. Pero para que esto sea posible se requieren estructuras de investigación, gente dedicada a recibir las investigaciones y de estarlas trabajando, de estarlas procesando, porque un maestro no tiene tiempo de además de dar clases y de investigar, estar analizando las investigaciones, promoviendo lecturas de las investigaciones. Eso se requiere, en mi punto de vista, que hubiera un centro comunitario de investigación, como prueba piloto en algunas comunidades, que concentre la información de todas las escuelas, que sea un centro en el que los maestros puedan reunirse a discutir las formas de trabajo a través de la investigación y los resultados de la investigación. Bueno, esto que aparentemente es solamente teoría, investigación, tiene que ver con el fortalecimiento de la vida comunal. La vida comunal es también objeto de investigación, pero sobre todo es objeto de práctica. Y la forma lo que tiene uno que entender es que la comunalidad es una forma de organización en un espacio. Ese espacio es la comunidad. La escuela ha dejado de lado la importancia de la vida comunal, pero sobre todo la vinculación con la comunidad. Si lo analizo en la perspectiva política, la necesidad del capitalismo, la necesidad escolar del capitalismo está en que los jóvenes y los niños le volteen la espalda a la comunidad. Que en vez de mirar hacia la tierra, miren hacia el norte, miren hacia afuera de la comunidad, con la expectativa de irse de la comunidad. Irse materialmente o irse al menos espiritualmente, es decir, mostrar un desinterés por la comunidad. La educación comunitaria lo que hace es precisamente lo contrario. A través de centrarse en los conocimientos comunitarios, en la participación de los padres de familia, moviliza el conocimiento comunitario. Y el conocimiento comunitario es el que permite conocer a la comunidad, reconocer a la comunidad, darse cuenta de qué cantidad de conocimientos útiles ya no los tienen los niños. Los tienen 2, 3 viejitos, pero se pueden volver a recuperar, se pueden reproducir porque son conocimientos que explican la comunidad. Entonces, al estar trabajando conocimientos comunitarios, se está fortaleciendo la vida comunitaria. Al estarse fortaleciendo la vida comunitaria, se está apoyando el proceso de resistencia contra el extractivismo capitalista. Al poder mirar otra vez a la comunidad, pero entendiéndola. Si hacemos en cualquier escuela
de cualquier municipio de Oaxaca, una encuesta de cuántos estudiantes de bachillerato conocen los límites de su comunidad, conocen su territorio, es poquísimo, son muy pocos. No les ha interesado, la escuela no ha volteado la vista hacia allá y los estudiantes tampoco. La educación comunitaria trata de voltear la vista otra vez hacia la comunidad, de aprender de ella, de razonar de acuerdo a la comunidad, aprovechando una forma de organización tan sólida como la comunal. Esa sería mi intervención por el momento. Pues te agradecemos mucho, mi querido doctor Maldonado. Te pedimos que nos aguantes un rato más porque tenemos inclusive ya algunas compañeras maestras y maestros que tienen algunas preguntas, pero antes de ese proceso, pues queremos también escuchar a Guillermo Marín, escritor independiente, promotor cultural e investigador de múltiples obras, principalmente relacionadas con la Toltelcóyatl, que se refiere a las raíces culturales y filosóficas de la civilización e historia de los pueblos de la Anáhuac. Guillermo Marín realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México y lleva viviendo y estudiando y escribiendo en Oaxaca pues ya muchísimos años. Sus aportes han coadyuvado a comprender la historia desde una posición descolonizadora, lo que ha permitido el desarrollo de otros pensamientos para la escuela y la vida cotidiana. Sus aportes, sus audios, sus textos se pueden encontrar en la red con el nombre de Toltecoyatl AC, y bueno, le pedimos a Guillermo Marín, que ya tiene activado su audio y vimos que ya también tiene su cámara encendida, que por favor pueda iniciar su participación. Te agradecemos mucho, Guillermo, por estar acompañándonos. Pues muchas gracias, es un placer y un honor estar con tan gratos amigos, amigos conocidos y amigos por conocer. Gracias, Julián, por la invitación. Y bueno, pues algunos ya, a Maribel tengo el gusto de conocerla personalmente, y a ti, Benjamín, también. Y bueno, ¿qué más? Ahí está el doctor Miguel Erasmo Saldívar. Un gusto siempre saludarlo. Y desde luego a Benjamín, ¿no? Que somos ya viejísimos compañeros de camino. Bien, mi aportación en este diálogo, que me parece muy rico, y después de haber escuchado pues la aportación tan interesante que nos hizo Benjamín, esta concepción de la educación comunitaria, esta nueva educación o educación mexicana, esta nueva educación, yo creo que le ha faltado desde hace 500 años la esencia. Y quiero decir como antecedentes que lo que hoy conforma México es parte vital de una de las 6 civilizaciones más antiguas del mundo. No nos debe de quedar desapercibida esta situación. Somos una de las civilizaciones más antiguas del planeta, con Egipto, Mesopotamia, China, India, la región del Tahuantinsuyo y el Anáhuac. Somos las 6 civilizaciones que han generado el conocimiento humano. Eso nos debe de dar un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad. Y partir con ese acervo, con esa riqueza, porque desde 1521 se ha hecho a un lado toda esta riqueza, se ha hecho a un lado, se ha excluido toda esta sabiduría y se ha querido construir una realidad, pero una realidad totalmente ficticia. Por eso, en su momento, Guillermo Bonfil Batalla habló de un México profundo y un México imaginario, y dijo que el México imaginario no es imaginario porque no exista, sino porque nunca ha tomado en cuenta a ese México profundo, a ese México que tiene miles de años. Y esta civilización, la nuestra, la civilización de la Anáhuac, debemos de tomar muy en cuenta en estos diálogos, que es la primera civilización que crea
un sistema de educación obligatorio, público y gratuito del planeta. Es decir, si no tenemos ese referente, entonces estamos nadando en el vacío. Somos un pueblo que tiene una gran educación y una cosa muy importante para aquellos que hemos podido vivir fuera de México y recorrido algunos países de otros continentes es ver que los mexicanos tenemos una educación que no es común en la gente del planeta, porque tenemos una educación que viene de un banco genético de información cultural. Somos un pueblo educado porque fuimos a la escuela por 3.500 años y eso se ha quedado en nosotros. Que los últimos 500 años no hayamos tenido esa educación que tuvimos formal, pero como me dijo un tlamatinime en Puebla, desde que llegaron los españoles, el Calmecac está en nuestra casa, el Calmecac está en la comunidad. Y entonces hemos venido en ese México profundo manteniendo nuestras estructuras de conocimiento pues de manera alterna y de manera pues acechada, encubierta, pero ahí sigue y se ve. Ciertamente hemos perdido en los últimos 70 años, hemos perdido una gran riqueza que se pudo defender en estos 400 y tantos años, pero es momento de recuperarla. Entonces, el recordar, el tener presente que somos parte de una civilización muy importante y antigua, que somos la civilización que creó el primer sistema de educación obligatorio público y gratuito del planeta. Y otro elemento importante que debemos de tener presente es que somos también la civilización que creó la democracia más antigua y en funciones del planeta, que la cultura dominante llama despectivamente sistema de usos y costumbres. Y aquí hay una vinculación muy interesante entre educación y democracia. Y estamos viendo hoy, ante la crisis del sistema capitalista o del sistema moderno, colonizador, cómo aquellas comunidades que han mantenido esta democracia, esta sabiduría ancestral, son las que están enfrentando los desafíos de estos tiempos con mayores recursos. Y aquí habría que hablar de la comunalidad, aquí habría que hablar del sistema ancestral de organización, en fin. Entonces yo creo que es importante empezar a revalorar en la educación lo que hemos sido, porque eso seguimos siendo. Y también tenemos que pensar, cuando estamos hablando de educación, que por ejemplo nosotros somos la civilización que inventó el cero matemático el cero matemático 500 años antes que Egipto. Entonces, cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de organización, de democracia, también hablemos de ciencia. Somos una civilización que ha dado grandes aportes a la humanidad en cuestiones de ciencia, ¿no? El haber inventado el cero matemático 500 años antes que Egipto nos trae como consecuencia que somos la civilización que inventó la primera calculadora del mundo, llamada Nepohualcincincinni, y que afortunadamente hoy el municipio de Oaxaca está reactivando. Pero inventar esta matriz vigesimal de cálculo es lo que permitió, por ejemplo, tener, y este sistema educativo es lo que permitió tener 5 calendarios, la mejor cuenta, la cuenta perfecta del tiempo más avanzado del mundo es la nuestra. Entonces, vemos cómo se vincula la educación ancestral a lo que hemos sido y lo que somos. Y como consecuencia de este sistema de educación, donde estuvo sustentado fundamentalmente en la observación de la mecánica celeste y la observación de Tonantzin, nuestra madre querida, la mal llamada naturaleza desde el punto de vista occidental, al observar la naturaleza y al observar la mecánica celeste, los viejos abuelos crearon el conocimiento de una manera sorprendente. Y eso nos hace llevar
a crear el maíz, por ejemplo, ¿no? Mientras Egipto domestica el trigo que está en las márgenes del río Nilo, o en China el arroz, que es un producto de la naturaleza, que solamente se domesticó. Nuestros abuelos, a través de lo que hoy llamaríamos ingeniería biogenética, crean el maíz a partir del teocincle, ¿no? Pero también crean la milpa, que es uno de los más grandes inventos de la humanidad, porque permite a una familia, trabajando 4 meses, tener la base alimentaria de todo un año, es decir, 8 meses para la investigación, para la creación, para el conocimiento. Y bueno, ¿qué decir de la chinampa? Y cosas que le hemos dado a la comunidad gracias a esa educación, gracias a ese portentoso bagaje de conocimientos, pues le hemos dado el chocolate, la vainilla, el amaranto y 42 productos que hoy son fundamentales en la vida de todo el planeta. Estoy hablando, ¿cómo poder concebir este planeta sin chocolate, por ejemplo, o sin chicles, o sin vainilla? En fin, todo esto es como un antecedente para pensar en la educación cuando estamos creando o pensando recrear una educación para Oaxaca. Oaxaca, que es la reserva espiritual de México. Eso no puede pasar inadvertido. Oaxaca es la reserva espiritual de México porque aquí viven en este espacio tan reducido 16 pueblos ancestrales, 16 formas de ver, entender el mundo y la vida que se han mantenido durante más de 3.500 años. Esta riqueza es única, solamente se da en una región de China y en otra región de la India. Y entonces Oaxaca debe tener no solamente una educación especial. Oaxaca es en el planeta hay cinco países que tienen la mayor biodiversidad y México es uno de ellos. Y en México, Oaxaca es el estado que tiene la mayor biodiversidad. Pero no solamente es una biodiversidad de carácter biológico, sino estamos hablando, ya lo dijo Benjamín, de las culturas, de las lenguas, de la cuestión culinaria, del arte. Somos algo muy especial en Oaxaca y debemos de tener por lo mismo una educación. Pero aquí hay que tener esta consideración muy importante. Como hemos tenido y tenemos eso, también en su contra hemos sufrido una invasión, una ocupación y una colonización permanente desde hace 5 siglos. A veces las personas dicen que por qué estamos hablando de lo que sucedió hace 5 siglos, y yo siempre contesto, porque sigue sucediendo. Si hubo una matanza en Cholula y una matanza en el Templo Mayor, siguen las matanzas en Ayotzinapan y siguen las matanzas en Huajuapan, perdón, aquí en Oaxaca, Nochistlán. Entonces, esta invasión, esta ocupación y esta colonización es permanente, no es algo que está pasado en la historia. Y desgraciadamente sí sigue repitiendo porque no la conocemos, porque no hacemos referencia a nuestro futuro en cuanto al pasado. Porque desde 1824 que el Estado mexicano neocolonial de ideología criolla ha creado una estrategia para aplicarle una lobotomía a todo el pueblo de este país para dejarlo amnésico, vulnerable e inseguro. Y la estrategia ha consistido en una maquinaria pues casi perversa a través de los 3 niveles de gobierno y los 3 niveles y los 3 poderes, en el que se le ha negado sistemáticamente al pueblo el acceso a su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. Ese, amigos, es mi punto. Es decir, desde hace 500 años se nos ha negado de manera sistemática por todos los medios al pueblo el tener acceso a su memoria histórica, a su identidad cultural ancestral. Y como personas, como familia y como pueblo, somos lo que recordamos.
Y si no nos recordamos a nosotros mismos, no somos nada. Se habla que uno de los derechos humanos más importantes es la vida. Pero yo cuestiono, ¿y una vida sin conciencia? ¿Una vida sin identidad, sin memoria? Es una vida inconsciente. Y eso explica en mucho lo que nos ha pasado estos 500 años. Cuando simplemente voltea uno a ver lo que han pasado en estos 3 sexenios anteriores, y cómo es posible que nos hayan quitado esto y el otro y el otro y el otro y nadie haya dicho nada, eso entonces nos demuestra la importancia que es la identidad cultural y la memoria histórica. Y esto se ha hecho a través de un proceso muy, muy claro. Al pueblo le han quitado su memoria histórica para dejarlo amnésico. Le han quitado sus lenguas para dejarlo mudo. Le han quitado sus conocimientos para dejarlo estúpido, incapaz e impotente de crear y recrear el mundo en el que vive. Le han quitado sus espacios, no solamente las mejores tierras, nos han quitado también los espacios comunitarios, los espacios sagrados. Finalmente nos han quitado la espiritualidad. Y al quitarnos la espiritualidad, ¿no?, y estos 5 elementos culturales nos han vuelto un pueblo totalmente colonizado. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos es que en la integración de la currícula educativa, desde el jardín de niños hasta las universidades y tecnológicos, la historia ancestral de la civilización de la náhuatl y la memoria histórica deben de estar incluidos, es decir, la historia, la filosofía y las ciencias ancestrales de nuestra civilización. Necesitamos recordar, recuperar quiénes fuimos para saber quiénes somos y diseñar quiénes queremos ser hacia el futuro. Entonces, en primera instancia, esta es mi aportación, recuperar esa memoria histórica y esa identidad cultural ancestral en el sistema educativo, y en muy pocos años podríamos recuperar, si esto comienza desde jardín de niños hasta las universidades y desde luego en las normales, este país cambiaría, porque, ojo, no puede haber transformación alguna si no hay memoria histórica e identidad cultural ancestral. Esa sería mi primera aportación. Gracias. No, al contrario, le agradecemos mucho, de verdad, a nuestro querido amigo Guillermo Marín, que ha hablado con profundidad, con claridad. Nosotros pensamos que la iniciativa de ley, de una nueva ley educativa para el estado de Oaxaca, recoge esos mismos planteamientos, pero bueno, hay que pasar al tema de preguntas para nuestros ponentes, y yo le quiero pedir al maestro Julián, para lo cual pues le estamos activando su micrófono, que pueda ir cediendo la palabra. Yo propongo que por lo menos sean 2 bloques de preguntas. Al término de ese bloque, pues ya después de las respuestas, le abriríamos al segundo bloque. Así es que, maestro Julián, adelante, te escuchamos. Sí, gracias por las participaciones también de los ponentes, del doctor Benjamín y del maestro Guillermo Marín. Y en ese sentido, bueno, tenemos algunas inquietudes y participaciones también de los que nos acompañan. En este caso es la profesora Delia González, que también es regidora de educación del municipio de Huajuapan de León, y nos está pidiendo la palabra. Entonces le voy a pedir que puedan habilitar el micrófono, de Delia González. Así aparece también en este. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes. Muy agradecida de que pues estar participando en este foro, se me hace muy interesante. Un abrazo enorme, maestro Benjamín Maldonado. He tenido oportunidad de leer sus textos. Estoy muy, coincido mucho en sus ideas. Y también ahorita lo que acaba de comentar el maestro Guillermo Marín, definitivamente yo también coincido en que no, como no conocemos nuestra historia, no sabemos quiénes somos, no podemos pelear, ¿no? O definir nuestra identidad, porque definitivamente esa parte no la tenemos muy clara. Coincido también en el libro de México Profundo. Recuerdo una palabra que siempre me hizo mucho ruido, que teníamos que volver a indianizarnos, porque indianizarnos significaba saber quiénes somos. Desde esa perspectiva yo también coincido.
Pero hay algo que me ha llamado mucho la inquietud. Tengo 18 años de servicio docente, trabajando con adolescentes, pero yo también veo que una gran responsabilidad es el tema del trabajo docente, ¿no? O sea, la propuesta es muy buena. Yo recuerdo que cuando se planteó lo de el peteo, hubo una revisión por personas del Sinvestab. Ellos dijeron que era una excelente propuesta que estaba haciendo Oaxaca, pero yo creo que también algo tenemos que hacer en relación a nosotros los docentes, porque si somos una de las piezas fundamentales para este trabajo, pues nosotros tenemos que estar muy bien conscientes de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo trabajar esta parte del docente? No sé, por ejemplo, tendría que hacerse la reforma hasta en el plan de estudios de las normales, porque estamos hablando de todos los niveles, ¿no? Del preescolar, de la primaria, de la secundaria. Y entonces, yo siento que ahí es donde tendríamos que también enfocar el asunto de la vocación del docente y la conciencia que nosotros como adultos tenemos que generar para poderla transmitir a las generaciones con las que estamos trabajando. Entonces, la pregunta es en relación al docente. ¿Qué hacer con el docente? Muchísimas gracias por darme la palabra. Un saludo para todos los que están aquí en el foro. Adelante, maestro Julián. Muchas gracias, maestra Delia. Aquí estamos usted como regidora de educación en Ocopan, y que ahora precisamente esas dos categorías, comunalidad y descolonización, queremos que queden insertadas en la Ley Estatal de Educación, porque son muy importantes. Y en ese mismo sentido también viene la pregunta del maestro José Picasso. Maestro José Picasso, que es un maestro de educación media superior, y también está con nosotros. Si pudieran habilitar el micrófono y la cámara del maestro José Picasso. Por favor, maestro. Sí, buenas tardes, maestro Julián, diputado Benjamín, compañeros de lucha, pues aquí saludándolos con mucho gusto, ¿no? Y efectivamente comparto lo que dice el maestro Julián, el maestro Benjamín Maldonado. Hay una situación, hay un comentario más bien que me gustó mucho en la exposición del maestro Benjamín Maldonado, que hay que reforzar esos saberes comunitarios con el conocimiento universal. Se maneja ahí conjuntar lo propio con lo ajeno para generar lo posible, ¿no? Y esto digamos, nos lleva a que estas posturas de la comunalidad queden impresas en la ley que ahora sí que se está gestando. ¿Por qué? Porque más que nada Occidente ya está en una crisis y se necesita generar un nuevo paradigma. Y qué más que retomar esos saberes que se han mantenido ahí en los pueblos, porque ahora sí la experiencia, lo platicábamos la vez pasada, la experiencia nos ha enseñado que la comunalidad ya se practica. Ahora sí que la escuela es un símil de lo que es la asamblea comunitaria. Nada más falta ahora sí ir a una escuela desde preescolar hasta nivel medio superior, y pues para saber que para elegir a tu comité es prácticamente una asamblea de todos los padres, y ahora sí prácticamente se están agarrando ahí, ¿no? Para ser el presidente del comité de padres, y es más, es un cargo que se ejerce dentro de la comunidad, ¿no? Lo otro, ahora sí que me gustaría que quedara, ¿no? También aquí plasmado. El proceso de la comunalidad se dio por un abandono del Estado, de ese Estado neoliberal que ahora sí que nos estuvo gobernando desde los años 80 aproximadamente. Ese proceso se aceleró hasta llevarnos hasta el día de hoy a la situación en la que estamos, ¿no? Por ahí hasta los mismos zapatistas se apartan de un Estado de la 4T que ahora sí que lo ven como su enemigo.
y muchos otros proyectos, ¿no? Que tienden al anarquismo. Es importante que en este proceso que estamos, en este proceso de concientización, que se retomen esos saberes comunitarios y que queden ahora sí impresos en el derecho positivo, en el derecho legislado, para darle fuerza a este proyecto educativo que se tiene desde los pueblos de Oaxaca. Esa sería mi participación, profesor Julián. Muchas gracias. Gracias, maestro José. Pues también tenemos la participación del maestro Pedro Córdoba. Él es maestro en artes plásticas, artes visuales del equipo estatal de tecnologías. Maestro Pedro Córdoba, también para poder su micrófono. Adelante. Maestro Pedro. Bueno, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Pues felicito a todos los compañeros que han hecho posible, principalmente a los diputados del PT, que han hecho posible estos diálogos muy necesarios, ya que el magisterio en ese momento atraviesa situaciones críticas con respecto a qué hacer con esa transformación que se está pregonando. Yo recuerdo las palabras del genial Paulo Freire, que nos señala puntualmente diciendo que es ingenuo esperar que el Estado, que históricamente ha estado humillando, mancillando al pueblo, que esos individuos generen un modelo educativo emancipatorio para el pueblo. Eso es muy ingenuo esperarlo. Eso nos lo señala puntualmente el genial Paulo Freire. Y entonces entramos en una dinámica de qué hacer, ante la avalancha tecnológica que nos como cascada nos atosiga. Y también recuerdo en ese momento palabras de un genial filósofo llamado Ovidio, que dijo: es lícito aprender del enemigo. Estas palabras creo llevan a una plataforma correcta, pensar cómo la tecnología, ya hace rato el compañero Guillermo Marín mencionaba el genial Nepomuceno, por ejemplo, el genial modelo matemático que nos heredaron nuestros ancestros, y con los equipos modernos tecnológicos, cómo hacer para que cuaje, para que concatenen estas tecnologías para bien del pueblo. Porque finalmente, si seguimos en esa lógica de que el enemigo es el imperialismo, y que el imperialismo lógicamente está apabullando, está entrometiéndose en las políticas incluso educativas de los países, entonces, ¿cómo hacer para concatenar estas tecnologías con las tecnologías ancestrales de los saberes comunitarios? Porque ahí entra el planteamiento que nos hace también el compañero Guillermo Marín, de que somos la reserva no solamente espiritual de México, sino también de algunas tecnologías que se ejercen en el campo. Pero entonces entramos en un dilema que lo acaba de explicar la compañera de Guajuapa. Un dilema que tiene que ver con la preparación de los compañeros maestros. Los compañeros maestros, en su gran mayoría, se resisten a una reeducación
qué es lo que significa verdaderamente el peteo. Y recordemos una palabra clave del peteo, que es emancipatoria. La educación tiene que ser emancipatoria, pero ¿cómo puede emancipar un docente que todavía no entiende su función, todavía no se emancipa él? ¿Cómo va a ser posible que emancipe a los alumnos y en consecuencia emancipe al pueblo? Entonces ahí tenemos un gran dilema. Entonces mi pregunta se centra en esa situación. ¿Qué hacer para concatenar tanto los saberes comunitarios que están ahí en torno de cada docente que está en su montaña, en la ciudad, en los pequeños poblados? ¿Cómo hacer que se concatenen y no haya un rechazo frontal a esas tecnologías pujantes que pueden servir como nos está sirviendo en este momento esta computadora, este ratón que tengo aquí, esta pantalla donde estoy viendo a los compañeros? ¿Cómo es posible concatenar y que no satanicen algunos compañeros esa situación del manejo de las nuevas tecnologías? Esa es mi pregunta. Sí, maestro, gracias. Gracias, maestro. Pues bueno, estas son las 3 primeras participaciones. No sé si, diputado Benjamín, contestan los ponentes o damos la participación. Tenemos 2 participaciones más, nada más. No, pues de una vez las 5 entonces y ya escucharíamos a los ponentes. Bien, gracias, diputado. Maestra Carmen López Vázquez, por favor. Maestra Carmen, su participación, su pregunta. ¿Pueden habilitar el micrófono de la maestra María del Carmen López, por favor? A ver, un segundo. María del Carmen, nada más déjame encontrarla. Ah, ya la vi. Ya está, maestra. Bueno, ¿sí me escuchan? Buenas tardes a todos. Nuevamente con el gusto de saludar a los diputados federales y locales del PT que han organizado estos foros. Estamos muy atentos y nos da gusto que hoy estén participando nuevos compañeros. De hecho, en todos los grupos magisteriales están hablando hoy de los foros, están hablando de nosotros también los coadyuvantes, y qué bueno, porque se trata de eso, de que todos participemos. Y bueno, y dejemos de ser solamente espectadores. Yo quiero comenzar con lo siguiente, más que pregunta. Voy a plantear al final la pregunta, pero quiero comenzar con lo siguiente. Yo he reiterado en todos los espacios donde he participado que no debemos permitirnos darnos el lujo de repetir la historia de Argentina, de Bolivia, en el caso más reciente, de Brasil con Lula, en donde después de gobiernos populares, digamos, o sea, emanados del pueblo, de la verdadera elección del pueblo, después fueron, digamos, quitados, ¿no? Y bueno, en el caso de Brasil, hoy tenemos a un Bolsonaro de ultraderecha, en el caso de Bolivia, con el golpe de Estado. Y bueno, hoy, afortunadamente, Argentina ha recuperado el gobierno democrático de ese país, pero bueno, es que esto sucede porque no educamos desde abajo a nuestro pueblo, es decir, la educación no atiende las bases fundamentales de un proceso de transformación. Entonces, para que esto no nos suceda a nosotros y verdaderamente haya una cuarta educación, una cuarta transformación en el país, debe haber una transformación en la educación y en la escuela. Tenemos entonces una tarea importante, los maestros. Por eso, mi agradecimiento al maestro Benjamín, al maestro Marín, parte de lo que hoy articulamos en nuestros discursos y en nuestro quehacer docente, en nuestra praxis docente, es precisamente mucho de lo que ellos nos han contribuido. Y en este sentido, yo sí quiero retomar, diputados, porque yo he leído la iniciativa de ley del PT,
que se pueda ampliar un poquito más esto que hoy puntualmente nos señala el maestro Marín, en el asunto de incorporar los 5 aspectos. Es decir, que la ley estatal recupere la categoría de nuestra identidad cultural, nuestra memoria histórica, 2, la recuperación de la lengua que ya viene, faltaría la recuperación de la espiritualidad y la recuperación de la democracia participativa, que es propia de nuestra vida comunal. Nuestra vida comunal, que es una forma de vida, es una filosofía de vida. Entonces, en este sentido, sería muy interesante que en nuestra ley aparezcan estas categorías, sobre todo porque sí aparece la democracia como forma de vida, así viene en la ley marco, pero nosotros no nos estamos refiriendo a esa democracia que permite fraudes, a esa democracia representativa donde realmente no hay una participación colectiva y horizontal como se da en las asambleas de nuestros pueblos, donde hemos aprendido que, bueno, entre todos decidimos y todos tenemos la misma oportunidad de manera colectiva y de manera horizontal, donde nadie está por encima de nadie, donde todos somos iguales. Por otra parte, a mí me gustaría, y se lo planteo tanto al maestro Marín como al maestro Benjamín, hemos venido en nuestro grupo académico, en nuestra organización académica que se llama Maestros en Acción Emancipatoria, Educativa Emancipatoria y Comunal, el MAEC, hemos venido analizando precisamente esto de la educación comunitaria, porque nosotros pues, ya la llevamos a cabo desde hace varios años atrás en nuestras escuelas. Y es excelente, precisamente el que recuperemos nuestra identidad a partir también de reconocer, de recuperar los saberes comunitarios, pero a partir de la investigación, Freire a esto le llama el principio de realidad, es decir, ¿qué vamos a investigar? La realidad total, la realidad social en que viven nuestros estudiantes, nuestros pequeños niños, con sus familias, su entorno, sus necesidades, sus situaciones que requiera que presente la comunidad. En ese sentido, analizar la realidad, partir de analizar la realidad, significa entonces que estamos iniciando un proceso precisamente de criticidad, así lo señaló Freire, esta realidad debe necesariamente, no nada más decir, sí, pues esta es mi realidad, sino debemos posicionarnos y situarnos en ella, es decir, porque ninguna educación es neutral, todas las educaciones responden a un paradigma, responden a un planteamiento, a una filosofía política, y en este sentido, la nuestra, la de los maestros de México y de todo el planeta, pues es la de los oprimidos, de la gran mayoría, porque representamos y siempre actuamos a favor de la gran mayoría, no de las élites. En este sentido debemos posicionarnos para realmente poder transitar en ese proceso de una construcción de una educación emancipatoria, es decir, comunitaria, pero emancipatoria. Porque si solamente nos quedamos en lo comunitario, pues sí, logramos reivindicar nuestra cultura, nuestros saberes, nuestra lengua, que es importantísimo, partimos de eso, pero sí necesitamos ubicar la parte crítica en nuestra condición de oprimidos contra los opresores, a eso se refiere lo crítico, en este proyecto histórico que plantearon incluso los de la teología de la liberación y también los de la escuela de Frankfurt, en el sentido de que luchemos todos los oprimidos del mundo, los pobres del mundo, luchemos por ese proyecto histórico de liberación, y esto, que es lo mismo que está haciendo la Cuarta T, es lo mismo que está haciendo el PT dentro de la alianza Haremos Historia, digamos. En ese sentido, agregar que es muy importante que aparezca en la propuesta de ley del PT que queremos una educación comunitaria, una educación popular, una educación emancipatoria, es decir, y descolonizadora, así con su nombre y apellido, ¿no? La clase de educación que queremos los oaxaqueños. Y por último, solamente decir
que también es muy importante defender que en esa ley que aparezcan todos los niveles educativos. De hecho, sí aparecen, pero hay que recalcar, ampliar un poquito por qué la importancia de ello. Por ejemplo, en el caso de, me refiero porque en la ley marco no aparece la educación inicial, no aparece la educación especial, no aparece la educación artística, ni la educación física. Y cuando se menciona la educación física, se menciona solamente como activación física. Es distinto, hay un abismo de diferencia entre la conceptualización de activación física a educación física, que tiene una connotación más amplia. Nosotros queremos educación física en las escuelas, precisamente para que combatamos todos estos problemas de salud que trae no contar con suficientes maestros de educación física. Entonces, estas son mis aportaciones, pero al mismo tiempo, desde mi opinión, mi humilde opinión, pero también sí, maestros, me gustaría conocer su opinión de ustedes respecto a esto que planteo, que además de comunitaria, la educación debe ser emancipatoria, como ya lo planteamos en el FETEO, agregarle lo descolonizadora para que verdaderamente sentemos procesos de criticidad y no solo porque, bueno, de hecho, en la ley marco se habla de un pensamiento crítico, pero no se dice cómo ni de qué manera. Ellos nada más lo incluyeron como para recuperar algunos conceptos que plantea la Coordinadora Nacional, pero sin darle la relevancia y contundencia que esta categoría tiene. Muchas gracias, les agradezco escucharme. Gracias, maestra. También tenemos ya en el chat una pregunta de parte del maestro Omar López para que tanto el doctor Benjamín como el maestro Guillermo puedan revisar en el chat. Esta es una pregunta que hace el maestro Omar. Y bueno, como última participación en este registro, el doctor Miguel Erasmo Saldívar también quiere hacer una participación acá. Además le pedimos un tiempo breve, doctor. Sabemos que tiene mucho que darnos, que aportar, pero por el tiempo. Adelante, doctor Miguel Erasmo Saldívar. ¿Se pueden habilitar el micrófono del doctor Miguel, por favor? ¿Ya está? Más que lo prenda él. Prende tu micrófono, Miguelito. Ahí está, gracias. Bueno, primero saludar a Guillermo, siempre es un gusto escuchar a Guillermo y saludar a Benjamín, a veces que coincidimos con él se aprende mucho. Yo quisiera puntualizar 4 cosas que creo que los diputados deberían considerar en la ley y que tienen que ver con esto que explicó Guillermo y con esto que explicó Marín. Voy a tratar de unir las 2 intervenciones de ellos 2 en puntos que yo creo que la ley tiene que tocar especialmente. Primero, la investigación pedagógica de Oaxaca está hoy totalmente desconectada de las escuelas. Ese punto no se trabaja y hay que tocarlo con especial importancia. Oaxaca está graduando cientos de muchachos en las normales y en las escuelas privadas, en el área de las ciencias pedagógicas, que inventan tesis desde sus aulas y no están relacionadas con la realidad de la escuela. Los muchachos no investigan la realidad de la escuela. Es un problema serio que hay. Y sería una manera de resolver lo que nos está diciendo Benjamín con respecto a la investigación. El segundo aspecto, la producción teórica de Oaxaca está ausente de la currícula actual y eso no está contemplándose en las exigencias de la ley. Un ejemplo sería el propio Guillermo y el propio Benjamín. Los muchachos de primaria estudian, por ejemplo, mi niño que va a primaria y llegaba a casa, la llegada de los españoles a México, yo decía, los españoles nunca llegaron a México. Llegaron los castellanos, España no existía todavía. Y no llegaron a México, llegaron a la náhuatl. Y yo empezaba a explicarle, bueno, no hay ningún texto de Guillermo siendo utilizado como libro, ni siquiera de consulta, en la escuela primaria. Entonces nos están preguntando, ¿y qué vamos a hacer con los maestros? Bueno, nosotros deberíamos incluir en la ley la obligatoriedad de la educación específica de Oaxaca, de que los textos producidos por pensadores, por investigadores oaxaqueños, se estén tomando como referente fundamental para los procesos de escolarización. Si eso no se hace, Guillermo va a tener que seguir por ahí ambulando por las escuelas que lo inviten, dando temas, y no se generaliza el conocimiento que se ha ido obteniendo. Hablo de Guillermo y hablo de Benjamín, o sea, ambos autores. Los pongo como ejemplo. Hay muchos más.
El otro elemento que considero que los diputados pudieran considerar es que en la ley del PT, como dice Julián, ¿no? Ya incluimos descolonización, incluimos conciencia histórica, incluimos conceptos que ya van dando pasos de avance. Pero la Toltecayotl no está incluida. Entonces nosotros tenemos que revisar la ley, porque Guillermo está alertando algo fundamental. La mayor parte de vida de nuestras culturas, o sea, el mayor tiempo histórico que nosotros hemos vivido, porque parece que solo cuentan los últimos 500 y tantos años, el mayor tiempo histórico cultural, de producción cultural, no está siendo visibilizado en la ley. Los términos Totelcayol, los términos Calmecá, no están incluidos en la ley. Y yo creo que es importante revisar esto porque es un volumen inmenso de saberes que está fuera. Y el otro elemento que quiero puntualizar y que hay que revisar en la ley es el problema de las tecnologías. Hoy cuando se habla de tecnología, todo el mundo piensa en las TICs. Y Guillermo nos ha puesto ejemplo aquí de nuestras calculadoras. Nuestra tecnología biotecnológica, de llegar del teocintle al maíz, implica un conocimiento científico profundo y sin embargo la secundaria cuando estudia genética citan a Mendel y a Mendel le llamamos en la secundaria el padre de la genética con sus cruzamientos. Mendel cruzó garbanzos arrugados y garbanzos lisos y nosotros fuimos del teocintle hasta el maíz. A ver que alguien me diga qué conocimiento es más profundo y es más tercero de la genética. Entonces, la tecnología, nosotros tenemos que incluir en la ley educativa el derecho de los pueblos originarios a que la tecnología ancestral no solo sea estudiada, sino que empiece a participar de la praxis educativa oaxaqueña. Esas son 4 cosas que yo creo que en la ley están todavía, digamos, tiernitas. Yo creo que pudiéramos dar un paso de avance si nos sentamos a pensar, los especialistas, los asesores que tienen los diputados, cómo incluir estos elementos en la ley educativa oaxaqueña. Te doy las gracias por darme la palabra, las gracias por invitarme a tanto a los diputados como a Julián, y por supuesto le mando un saludo grandioso de aquí, de mi casa, de la sana distancia, a Guillermo, a su esposa Luz y a Benjamín. Eso es todo. Gracias, doctor Miguel Erasmo Saldívar. Pues yo quiero aprovechar también, bueno, tenemos ya otro mensaje del maestro Isaac Ángeles Contreras, también formadores de docente ya en el chat. Y bueno, aquí yo quisiera acotar un poco esto que acaban de decir los demás compañeros. Nosotros también estamos aportando, estamos pidiendo que en la iniciativa de ley o en un transitorio o en una reglamentación se pueda considerar los departamentos de investigación pedagógica de todos los niveles educativos, porque son estos espacios donde se tienen que concentrar, sistematizar, organizar todos esos procesos de investigación que ya los tiene preescolar, que ya los tiene educación indígena, que ya los tiene secundarias comunitarias y bachilleratos integrales comunitarios. Pero no hay departamentos de investigación pedagógica en educación básica. Solo existen en escuelas de educación superior. Por eso es la acotación que hago para que ojalá se pueda considerar los departamentos de investigación pedagógica que anteriormente lo hacían las mesas técnicas como reproductoras, pero hoy con un nuevo perfil, esos departamentos de investigación pedagógica. Diputado Benjamín, ha terminado la ronda de participaciones de las preguntas de los asistentes al foro. Se le da la palabra nuevamente a los ponentes. Gracias, diputado. Pues gracias por las preguntas muy interesantes y ahora, pues, cual beisbolista, se las bateo a los ponentes para que ellos las puedan responder. Les damos las gracias anticipadas por ello. Tienen ya activados sus micrófonos, solo es cuestión de que los enciendan. Los escuchamos. Maestro Benjamín, ¿quieres empezar? Muy bien, gracias. Bueno, las intervenciones me han parecido muy interesantes, muy oportunas, aportan bastante y me han generado varias ideas. Una que creo que resume muchas cosas es que cuando el maestro Pedro, me parece, citaba el aporte de Freire, creo que se refería a esa frase de Freire en la que dice que la educación no transforma el mundo, transforma a las personas que van a transformar el mundo. Creo que con ese mismo espíritu es con el que se tienen que hacer las leyes, con un espíritu similar.
Las leyes, como él dijo, no van a transformar al mundo. Las leyes no transforman al mundo. El gobierno no se transforma a sí mismo. O sea, las leyes no transforman al mundo. Permiten, apoyan los procesos de transformación de gente que está avanzando organizadamente en ese sentido, como los maestros oaxaqueños. Una ley para Oaxaca no puede ser igual o replicada en otro estado donde el magisterio no tiene el grado de avance que el que tiene en Oaxaca. Entonces, lo interesante de la propuesta de ley para Oaxaca es de que es una ley para el tipo de maestros que tiene Oaxaca, para los avances que tiene el magisterio oaxaqueño. Y cuando se cuestionan sobre el magisterio oaxaqueño, lo que pienso es lo siguiente. Creo que la nueva normalidad a la que tendrían que llegar las escuelas en Oaxaca es una nueva normalidad en la que la vida escolar estuviera regida por el peteo. ¿Qué quiere decir eso? Que la vida escolar tuviera como base de organización de la escuela, de la planeación escolar, el análisis crítico de la realidad en vinculación con los padres de familia, la investigación como método pedagógico y la preparación, el ejercicio continuo del maestro como investigador, la organización de colectivos para la organización de la educación, no solamente de los colectivos por nivel. Lo fundamental, lo ideal, sería lograr un colectivo comunitario, es decir, un colectivo que agrupe a los colectivos de todas las escuelas de los distintos niveles educativos en cada comunidad. Eso, de ahí se derivaría casi naturalmente la posibilidad de tener un centro de investigación que organice, como decía el maestro Julián, todo este conjunto de trabajos. Y eso sería, yo creo que lo ideal. Ese es un magisterio combativo como el oaxaqueño tendría que estar pensando en el regreso al aula con una nueva mentalidad. Tal vez no con una nueva normalidad, con una nueva mentalidad. Y esa mentalidad que fuera el peteo, la que rige el peteo, la que está alumbrada por esta propuesta del peteo, que no es todavía una propuesta pedagógica. El peteo no es una propuesta pedagógica, es una propuesta educativa. Es decir, el peteo no es un modelo, no es un plan de estudios. Eso es lo que le falta, eso es lo que le cuesta trabajo todavía a los maestros, cómo hacer para que el sentido del peteo se convierta en práctica escolar. Porque el plan de estudios, los programas de estudios son los que les dicen cómo es la práctica escolar. Eso falta y es un trabajo, creo, del magisterio. Eso no lo puede generar una nueva ley. Un asunto que es muy importante a considerar es de que entiendo que la ley es una ley para el estado de Oaxaca, para la educación en Oaxaca. Como dice el maestro Julián, o los distintos maestros, debe de considerar todos los niveles, pero también debe de considerar que no todos en Oaxaca son ya comunitarios. Entonces, el concepto de conocimientos comunitarios es utilísimo donde hay comunidad. Pero en la ciudad de Oaxaca, eso no tendría tal vez mucho sentido. Entonces, ¿cómo entender eso? El conocimiento comunitario es la forma comunitaria del conocimiento local. Lo que importa en la educación, en este tipo de pedagogía, es el conocimiento local. Y el conocimiento local es el conocimiento que tiene la familia, que tiene la localidad. No podemos partir de la idea de que en el lugar donde vivamos no hay conocimiento, o que en nuestra familia estamos rodeados de pura gente sin conocimiento, ¿no? Cualquier persona tiene un tipo de conocimiento y ese conocimiento es el que tal vez lo comparta con más, habrá unos que sí se compartan, otros que no, y es el conocimiento local el que es la base de esta nueva educación, que en Oaxaca se llama comunitaria porque la mayoría de las escuelas están en comunidades o se refieren a comunidades, pero no tiene que llamarse necesariamente conocimientos comunitarios. Pedagógicamente son conocimientos locales.
Bueno, y finalmente creo que el pensar en lo que deba o no deba tener la ley debe de estar regido por lo que se espera del impacto de la educación. La educación la hacen los maestros, pero el impacto no es en el magisterio. En otras palabras, por ejemplo, en la perspectiva de los maestros resisten pedagógicamente, tienen una resistencia pedagógica, pero su resistencia es contra la imposición del Estado. Esa resistencia no tiene mucho que ver a veces con la resistencia de las comunidades. Y de lo que se trata es precisamente de que el magisterio pueda avanzar en articular su resistencia, su percepción de la resistencia, con la resistencia de las comunidades, con esa resistencia milenaria o centenaria que ha habido durante los últimos 500 años. Entonces sí, la educación es emancipadora, pero no porque busque crear un hombre nuevo, busca fortalecer al hombre que ya es. O sea, la educación emancipadora en Oaxaca no busca crear una sociedad nueva, distinta, busca fortalecer las riquezas de la sociedad que ya ha sido construida y que ha sido atacada por el colonialismo. Creo que ese es lo que hace que la ley de Oaxaca sea tan especial. No puede ser la ley de Oaxaca modelo para el país, porque entonces tendría que ser muy pobre para poder estar al nivel de los demás estados o dejar a los demás estados o a muchos estados en la imposibilidad de poderla concretar. Creo que el trabajo está muy avanzado y tiene la posibilidad de que se alumbre con lo que está haciendo el magisterio. O sea, armonizar la ley con el peteo. Y eso además tiene que ver con el sentido de la transformación del sistema educativo de Oaxaca. La ley, la iniciativa de ley que presentó el magisterio en el 2014 o 2015, la que después se aprobaría en el 2016, estaba fundamentada en el peteo. Lo que proponía esa ley era la transformación del sistema educativo oaxaqueño a partir de su reformulación por colectivos y por los planes y programas del peteo. Creo que para poder estar, si ese es el espíritu de la ley de Oaxaca, los maestros tienen que estar también en esa misma sintonía. Por eso es de que el peteo no va a ser una realidad educativa si solamente está en la ley y no en las escuelas, o si solamente está en las escuelas y no en la ley. Tiene que estar en las dos para darle forma al nuevo sistema educativo de Oaxaca, que creo que esa es la aspiración. Muchas gracias. Al contrario, gracias, doctor Maldonado. Maestro Marín. Bien, bueno, yo más quisiera apuntalar estas ideas. Tal vez habría que precisar mucho esta cuestión, usamos mucho la palabra educación, pero realmente lo que se está haciendo en las aulas es instrucción. Y es una instrucción para el trabajo, y un trabajo que no existe en Oaxaca. Es decir, el sistema, entre comillas, educativo nacional es un sistema, una educación para el trabajo, no para la vida. Y hace más crisis en Oaxaca por sus propias condiciones, que ya hemos hablado varias personas aquí sobre ellas. Pero yo quisiera convocar al pensamiento de que, por ejemplo, hace 70 años, China era uno de los países más pobres y más corruptos del mundo. Y en 70 años, China ha podido remontar 200 años de imperialismo. ¿Y qué es lo que lo ayudó a hacer eso a China? Pues su cultura. Y en los nuevos planes de este nuevo gobierno de Xi Jinping, uno de los 10 puntos será justamente la cultura. Los chinos avanzan en medida de su cultura y están sustentados en su pasado, y lo mismo es la India. Somos tan antiguos como India como China. ¿Cuál es la diferencia? Que a partir de 1824, cuando los criollos toman este país que malamente le llaman México, ellos van a excluir la civilización ancestral. Ya los gachupines habían tratado de destruir,
pero la creación del Estado mexicano es una creación eminentemente colonial, neocolonial, criolla, de una ideología criolla, donde se excluye totalmente la existencia de una civilización ancestral. Y si nos venimos más al fondo aquí a Oaxaca, tenemos que pensar que esta, entre comillas, educación que se está dando en los planteles del estado de Oaxaca, pues es una educación que está construida en la Ciudad de México para la producción, para el trabajo, no para la vida. Y cuando estamos hablando de la construcción o diseño de una educación para Oaxaca, yo creo, insisto, en que es fundamental tener como base esencial la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, porque en base al trabajo que hacemos desde nuestra asociación civil Educayo DACE, que vamos a las comunidades invitados por los maestros y no por el IEPON y no por el sindicato, sino por los propios maestros, es lamentable encontrar que en las comunidades mal llamadas indígenas, que su nombre correcto es anahuacas, la propia gente no conoce su memoria histórica y su identidad cultural ancestral. Han sido bloqueados totalmente y nosotros pensaríamos que si me voy a Yalala o me voy a tal o cual pueblo, no se tiene esa memoria histórica. ¿Y por qué no se tiene? ¿Y por qué China sí la tiene? ¿Y por qué la India sí la tiene? Porque el Estado ha tomado como base de su proyecto la cultura ancestral. Y creo que aquí hemos negado la cultura ancestral. Entonces es tristísimo ver que en las comunidades la propia gente no conoce, como dijo Miguel, no conoce la palabra toltecayotl, no conoce, o el concepto de anáhuac, no conoce esta sabiduría ancestral que, permítanme decir, nosotros somos una sola civilización con muchas culturas diferentes en tiempo y espacio. Es decir, los zapotecos y los mixtecos, los guaves, los triques, no, por diferentes, no quiere decir que no sean semejantes. Tenemos una matriz filosófica de conocimiento histórica que nos une, pero lo mismo son los cuicapá o los mayas, y todos somos, una de las cosas tan grandes de nuestra civilización es la diversidad en la unidad. Somos diversos pero unidos. Y creo que esta historia ancestral nuestra, esta historia que nace en Oaxaca hace 10,000 años, cuando allá en el valle de Tlacolula se empezó a trabajar la creación del maíz, esta historia nos ha sido negada y la tenemos que recuperar. Y la experiencia que tenemos nosotros en Educayo es que vamos a las comunidades y la gente activa su banco genético cuando se les empieza a dar información, porque aparentemente esa información no está en el consciente, pero en el subconsciente de la gente sí está. Entonces yo creo que es súper necesario que en esta ley se incluya como algo fundamental la memoria histórica y la identidad cultural ancestral, porque eso nos da conciencia de ser. Y cuando un pueblo, una familia o una persona no tiene conciencia de ser, no es nada. Y esa es la tragedia que nos ha sucedido estos 500 años. Nos han tocado en lo más esencial de nosotros. No sabemos quiénes somos. Y por eso el doctor Bonifaz Nuño decía que somos extranjeros, incultos en nuestra propia tierra. Gracias. No, hombre, al contrario, mi querido maestro Guillermo Marín. Y bueno, pues yo creo que hemos ya discutido un poquito más de una hora este importante tema de la educación. Y bueno, mi querido Noé Doroteo, no sé si todavía estás por ahí, que te activemos el audio. A ver si mi equipo me asiste para que puedas hacer algún comentario, porque bueno, los diputados federales ayudamos y seguiremos ayudando, pero ya la parte de estas adecuaciones está en la cancha de los diputados locales. Así es que te escuchamos, mi querido Noé,
y después les pediría a las diputadas Maribel y Margarita un comentario final también ya para el cierre de esta sesión. Muchísimas gracias, estimado diputado Benjamín. Por supuesto que reiterar el agradecimiento a los ponentes. Creo que ha sido bastante ilustrativo, muy esquemático, nos ha ayudado mucho. Por supuesto que enriquece muchísimo el conocimiento, yo creo que de todos y de todas. Agradecerle a los que han estado también pendientes en el foro, a los que participaron. Y bueno, decir que hay varios temas que por supuesto saltan a la vista. Por supuesto que hay temas de precisión en el asunto de la narración de la propuesta que se está llevando a cabo y que estamos pidiendo con el maestro Julián que a través de la relatoría nos puedan hacer llegar de manera muy específica, porque son temas que seguramente en la discusión debemos incluir. Entiendo lo que ha dicho el maestro, el doctor Saldívar, me parece fundamental los 4 puntos que ha planteado, que creo fundamental en la ruta de pues, el enriquecimiento de las propuestas. Nosotros en la propuesta que hicimos y que planteamos está tanto en la parte constitucional como en la parte de la ley. Por ejemplo, solamente me remitiría a leer una parte que tiene que ver con precisamente en el capítulo 3, la sección primera de la comunalidad. Artículo 36. Los ejes rectores que guiarán el derecho a la educación se sustentarán en la diversidad humana, cultural, biológica, geográfica, climática, social y económica del Estado de Oaxaca, así como el principio de la comunalidad para garantizar el respeto irrestricto de la dignidad y derechos humanos de todas las personas. La comunalidad es expresión cultural de la vida de los pueblos indígenas y afromexicano del Estado de Oaxaca. Constituye la base de su educación. En la participación ahorita de los ponentes han mencionado algunos nombres o conceptos que a su consideración no debieran ser tomados en cuenta. Retomo rápido el tema de usos y costumbres, retomo rápido el tema de pueblos indígenas y me gustaría que sobre eso pudiéramos tener una ampliación. Puede ser ahorita o pudiera ser por escrito en el texto que con el maestro Julián estamos redactando o recabando, perdón. También mencionamos en el artículo 37, los planes, programas, materiales didácticos y políticas públicas en materia educativa deberán emitirse conforme a la especificidad cultural de los pueblos indígenas y afromexicano de Oaxaca y en función de sus saberes comunitarios y comunales, de la diversidad biocultural, de la diversidad sociocultural y la diversidad lingüística, por mencionar 2 de los artículos con los que se redactó o se propuso en la Ley Estatal de Educación. Y por supuesto, algunos otros elementos. Me queda muy claro lo que ha dicho el maestro Benjamín Maldonado, en el sentido de que el PTU como tal tendría que pasar a propuesta pedagógica y no solamente en planteamiento, me parece crucial, porque para que puedan tener las herramientas fundamentales en el quehacer educativo los maestros y las maestras. Agradecer muchísimo, son varias cosas que estamos tomando nota y que estamos tratando de sistematizar para efectos de poder incorporar en su momento en la discusión que enriquezca la propuesta que el Partido del Trabajo ha hecho, pero que como ya hemos dicho también desde la dirigencia que encabeza el diputado Benjamín Robles, nosotros por supuesto que estamos dispuestos a respaldar la propuesta del magisterio, que hay que reconocer todo el trayecto, la resistencia y la organización, como se ha dicho, que no tienen otros colectivos magisteriales en el país. Muchísimas gracias. Al contrario, mi querido Noé, diputada Margarita. De verdad que felicitar al doctor Benjamín Maldonado y al maestro Guillermo Marín. Cada día que estos foros son abiertos y por supuesto de que participamos nosotros como diputados federales y sobre todo el diputado Noé Doroteo, que tiene ahorita la piedra encima, pero que además la hacemos más fácil porque él debe saber, al igual que los otros 2 compañeros diputados locales, que cuentan con todo nuestro apoyo y respaldo, pero sobre todo este gran conocimiento que nos dan ustedes y que nos abren también muchísimo más el panorama de por qué la ley educativa, las reformas en los diferentes estados y en el país
pues realmente en muchas ocasiones no se toman como nuestras, no se asumen, porque ahora me queda muy claro y que efectivamente los gobiernos pues no conocen su territorio, muchos ni siquiera de Oaxaca son, ¿no? Y quieren venir a gobernar a Oaxaca si ni siquiera se queman las pestañas y ni siquiera pues pasean por nuestro bello Oaxaca, que efectivamente coincido que Oaxaca tendría que ser una ley única y por eso rechazamos rotundamente la ley marco que quiere imponer el señor Güero, el de los trajes y de zapatos bien boleados, Moctezuma, donde la bancada del PT a nivel federal le hemos dicho que no se meta en cosas que desconoce, y mucho menos en Oaxaca, que en Oaxaca tenga cuidado porque en las 8 regiones de este bellísimo estado hay maestros y maestras, padres de familia, hay muchos regidores, regidoras hoy en los diferentes cargos. Y bueno, la bancada del Partido del Trabajo a nivel federal y a nivel estatal no se ha equivocado y no nos vamos a equivocar en que hemos asumido toda esa riqueza que tenemos nosotros y que muchos sí conocemos nuestros límites de dónde queda Oaxaca, con qué estados colinda, qué lengua hablan nuestros paisanos y por supuesto que unos somos chaparros, otros más morenitos, otros en algunos lugares pues se inmiscuyeron los españoles y a veces por eso se desconoce la identidad. Pero en este sentido yo quiero reiterarles ese apoyo que ha asumido la bancada del Partido del Trabajo con la presencia de nuestro diputado Reginaldo a nivel federal, que es nuestro coordinador, con el grupo deliberativo que tiene un gran conocimiento, pero también asumirlo desde acá, desde Oaxaca, con el diputado Benjamín, que es el comisionado político y que por supuesto que nosotros la vez pasada me dio mucha risa y después sí dije, híjoles, ahora sí la regué porque dije que la gente no votó porque fuéramos muy chichos y dije, no, aquí no pega eso, aquí la gente votó porque somos muy chichos en toda la situación, pero sobre todo porque la gente votó por nosotros porque sabía que traemos esa identidad cultural, esa diversidad de cada una de nuestras regiones, pero además porque la gente palpaba en nuestros ojos, en nuestros labios, que les hablábamos con la verdad y que no se iban a equivocar y que hoy la bancada del PT y todos los diputados estamos dando esa lucha, estamos dando esa batalla. Esperemos que con esa confianza y ese cariño que nos han agrado los maestros, las maestras, los padres de familia y por supuesto que nosotros les tenemos ese gran cariño y respeto también, porque siempre lo diremos, que caminamos con ustedes, que nos acompañaron en todo momento y que tengan muy claro que la bancada del Partido del Trabajo, los diputados del Partido del Trabajo, muchos dicen, es que son muy poquitos, es que el PT no se ve. Bueno, es que no lo quieren ver, pero yo les pido que hoy lo vean con esa grandeza que el Partido del Trabajo ha luchado desde a nivel federal y que dimos la lucha y la batalla y que no nos importó tomar la tribuna y subir y bajar, aunque éramos pocos los del PT, pero marcamos la historia y que marcamos esa agenda donde nosotros peleamos por los derechos de cada uno de ustedes y por supuesto que hoy de verdad yo felicito al doctor Benjamín, al maestro Guillermo Marín y decirles que nos sigan retroalimentando y hacerle ese llamado muy respetuoso a todos los maestros y las maestras para que cada día sea más, para que conozcan esta iniciativa que propone el Partido del Trabajo y que
realmente los maestros tengan esa confianza que el diputado Noé Doroteo, como coordinador de la bancada, va a dar la lucha, porque no es nada fácil, va a dar la lucha, va a dar la pelea desde adentro, pero ustedes desde afuera, así como lo hicieron cuando nosotros estábamos en la pelea y en la lucha a nivel federal, y desde adentro gritamos esas consignas y dejamos en alto y no le permitimos a los neoliberales que se salieran con la suya, y que así queremos aquí en Oaxaca que en todo el estado de Oaxaca haya esa voz que digan, aquí está el PT presente, y por supuesto que vamos a pelear con todo. Entonces, de verdad, me dio muchísimo gusto. Yo hoy sí, agarré mi cuaderno y aquí anoté muchas cosas, porque efectivamente se han perdido muchas cosas. Quienes estudiamos en una escuela secundaria técnica, efectivamente hicimos la investigación, pero además nos fuimos a la actuación de sembrar hortalizas, de cuidar los huercos, de cuidar las abejas, y eso se nos quedó más fácil que nos hicieran un examen sin tener ese conocimiento práctico. Entonces, por eso es que es muy importante. Yo también he estado ahí, y aquí, antes que se me olvide, aunque los maestros, no sé qué les ha pasado, no han querido participar, pero yo he tenido ahí reuniones con los maestros de educación de misiones culturales, donde a los jóvenes les enseñan a bailar, les enseñan carpintería, les enseñan a que aprendan electricidad. Entonces hay muchos temas, pero de verdad yo saludo con mucho respeto a la regidora de educación de Huajuapan, al maestro Osorio, que por ahí está, y a todos, a cada uno de ustedes, pero decirles que como diputados aquí estaremos siempre para servirles, y que en el PT tienen una voz, muchas voces amigas y mucho compromiso con todos y todas ustedes. Así que muchas gracias. Agradezco siempre al diputado Benjamín, que está aquí, nos trae a raya, y más a las mujeres. Yo hace rato me dieron las 4 y todavía no comía, y decía yo, ni modo, ya tengamos que estar aquí metidos en este tema porque tenemos un compromiso, pero efectivamente las mujeres hoy tenemos más compromisos, porque ahora hacemos comida, servimos, hacemos muchas cosas, pero no dejamos de lado ese gran trabajo que asumimos además, y que nos comprometemos, y que vamos todos con nuestro presidente de la República, que le decimos a Moctezuma que se calme, porque no queremos que ponga en mal a nuestro presidente de la República, porque si no, de aquí de Oaxaca pues puede salir corrido, como salen muchos luego, y mejor que no le ande jugando al vivo, y que respete que la ley educativa que propuso el Partido del Trabajo con los diputados es la ley que contiene todo lo que los maestros y maestras necesitan, y algunas aportaciones que nuestros compañeros diputados están recibiendo. Es que muchas gracias, muy buenas noches, cuidémonos todos y que Dios nos cuide y nos bendiga. Gracias. Gracias, mi querida Margarita, y le pido a la diputada Maribel Martínez Ruiz que cuando concluya su intervención agradezca en nombre de los diputados locales, de las compañeras diputadas federales, de los maestros que nos están ayudando a organizar, pues agradezca la presencia de todos, y seguramente nos vamos a ver el próximo lunes para que ya cierre la sesión, de que estamos llegando ya a 2 horas. Qué rápido se fueron, ni me di cuenta. Así es que, Maribel, te damos la palabra para que cierres, por favor. Y es que fue absolutamente enriquecedora esta reunión, lo creo. Me dio muchísimo gusto volver a saludar al maestro Guillermo Marín. Siempre es una delicia escucharle, maestro. Sin lugar a duda, tenemos que volver a lo nuestro. Tenemos que volver a la raíz, a lo que nos identifica y a lo que hemos venido perdiendo justamente por esta comercialización de la educación de los tiempos neoliberales. Hoy es esta la oportunidad para que del modelo nacional de la nueva escuela mexicana también partamos a la regionalización, a incorporar en una ley estatal lo que nos identifica, lo que es nuestro,
lo que nos ha dado tanto. A mí me hicieron recordar, gracias al maestro, al doctor Benjamín Maldonado, aquellos tiempos con mis abuelos, cuando me llevaban a ver la luna y encontrar los ciclos de cultivo. Creo que eso es fundamental en la vida de cualquier pueblo. Hoy que buscamos la soberanía alimentaria, justo ahí hay que llegar, a la raíz, a lo que somos. Y por supuesto, pues tengan la seguridad que habremos de seguir apoyando a nuestros diputados locales, hoy a nuestro diputado Noé Doroteo, que ha estado sumamente involucrado en poder fortalecer y enriquecer esta iniciativa, que aunque ya presentamos, creo que nada está dicho, todavía se pueden sumar e incorporar estos conceptos. Y agradezco también hoy haber escuchado con mayor claridad al doctor Miguel Erasmo. El lunes pasado me quedé con ese interés, así que qué bueno que pudimos hoy escucharte, doctor Miguel. Siempre, por supuesto, contarán con nosotros. Creo que no puede haber una cuarta transformación sin una educación verdaderamente transformadora y enriquecida además con nuestra identidad. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por habernos acompañado el día de hoy. Esto no termina. Continuaremos, por supuesto, la próxima semana hasta que podamos presentar una ley que de verdad identifique lo que somos en Oaxaca. Muchísimas gracias para todas y todos. Muy buena tarde. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Bendiciones. Hasta luego. Buena tarde a todas y todos.